Ya estás. Hola, hola. Muchísimas gracias por su paciencia. Estamos retomando actividades. Entonces, si son tan amables de regresar a sus asientos para que podamos comenzar con la presentación. La verdad es que nos hace muy felices que nos acompañe Giovanni aquí con dos presentaciones importantes de sus títulos de Casa Futura, tanto con Emir, a quien ahorita vamos a presentar, y la que tenemos más tarde. Entonces, estamos así que no cabemos en la alegría. Y bueno, le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación a participar y por supuesto te agradecemos muchísimo, Emir, Carmen, que anden por acá con nosotros nuevamente, porque ayer también anduvo Carmen acompañándonos. Y bueno, vuelvo a proceder a presentar a los participantes de esta mesa. Primero que nada a la autora, Emir Carrillo, Pachuca de Soco, 1988, doctora en Ciencias Sociales por la UAE, autora de La Noche Nunca Termina, de 2019, Premio Estatal de Cuento Ricardo Garibay, 2018. Ha participado en diversas antologías de cuento y proyectos editoriales electrónicos. Su obra ha sido traducida al italiano y lenguas indígenas mexicanas. Becaria FONCA, 2021-2022. Actualmente es becaria del PECTA Hidalgo y es responsable de publicaciones en el Colegio del Estado de Hidalgo. Perfecto. Entonces continúo con el editor Giovanni Cruz Flores, Pachuca, México, 1991, editor y escritor. Estudió la licenciatura en diseño gráfico en la UAE. Es fundador de los sellos Casa Futura y Big Bang Ediciones. Con la obra Fronda obtuvo el Premio Estatal de Poesía Efraín Rebolledo 2023 y el concurso Bazar de Horrores en 2024. Sus textos se han publicado en revistas digitales e impresas como Río Grande Review, Aleteo Poético, Vislumbre y Penumbra, y en las antologías Persona E 2022 y Letras de Pachuca 2024. Coordinador de las antologías Liminales, Antología de Cuento Fantástico, Terror y Ciencia Ficción, volúmenes 1 y 2, y La Otra Ciudad, Memorias de Pachuca, de 2023. Y cierro con Carmen Macedo, que también tiene una trayectoria bastante larga, entonces voy a leer una cortita. Carmen Macedo Vilón, Ciudad de México, autora de Pequeñas Desaparecidas, Ediciones Arboreto 2022, ha publicado en antologías de cuentos y revistas como Ágora, Come, Palabriques, UACM, Acuarela Humanística, UAMX y Punto de Partida, UNAM. Colabora en Cuentística y en el Premio Imaginaries. Tiene cuentos premiados por las universidades mexicanas como UACM, UAM, UAA y UB, y por supuesto también tiene su nueva plaqueta, Visiones de un Después No Humano, que también, si ustedes quieren adquirir, está en la mesita de ella junto con todas las publicaciones que tenemos de los colaboradores en el evento. Entonces, si quisieran pasar, también por allá está la plaqueta. Entonces, vamos a dar inicio. Les cedo la palabra, por favor. Y muchísimas gracias. Listo, ya se escucha. Pues bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Pues gracias por estar acá con nosotros. Qué bueno que la lluvia no nos asustó. Y sobre todo, muchísimas gracias al gran colisionador de textos especulativos. Qué gusto estar aquí con ustedes en este festival de fin de año. De verdad, qué gusto. Y sobre todo, que ya son muchos más proyectos los que estamos como interactuando, ¿no? Ayer lamentablemente no pudimos estar, pero sí estuvo Espejo Mente, que también los editores son de Pachuca, ¿no? Rafa Tiburcio y Julio Romano estuvieron por acá. Entonces, pues bueno, qué gusto también conocer a varias personas que solo conocía de redes sociales y pues bueno, qué agradable. Y pues bueno, esta tarde pues tenemos dos presentaciones editoriales de dos novedades que publicamos en Casa Futura Ediciones. En este momento es el turno del título número 8 de Narrativa Casa Futura, que es Como fruto herido, de Emir Carrillo, que pues no solo es escritora hidalguense, sino que también es parte de Casa Futura Ediciones. Y Emir, eso es algo como que vamos a comentar más adelante.
Enid pues no publicó en Casa Futura porque es editora, ¿no? Es editora de Casa Futura porque es una gran escritora. Entonces, realmente este proyecto me tocó acompañarlo desde muchísimo tiempo atrás. Básicamente, en Hidalgo ganó el premio Ricardo Garibay en 2018 y a partir de ahí, digamos que se forjó una búsqueda en encontrar una voz. Creo que desde ese primer libro, para quienes hayan tenido oportunidad de leer La noche nunca termina, se dejaba ver, ¿no? Y creo que como un fruto herido todavía podemos ver como esta etapa como de transición a algo que pues ya va trabajando. Y justamente como un fruto herido es un texto muy liminal, aprovechando el contexto, ¿no? De pronto son cuentos donde aparentemente no hay ningún elemento especulativo o sobrenatural, hablando desde el tema sobrenatural, pero que sí es un ambiente muy gótico, muy de lo extraño, ¿no? Digamos que, y Alma Mancilla, quien hizo favor también de escribir la contratapa del libro, menciona también referencias como Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila o Shirley Jackson, ¿no? Que es donde de pronto es esta atmósfera oscura de desolación, si acaso, como de extrañamiento, donde aparentemente no hay nada sobrenatural, pero que de igual manera nos inquieta, ¿no? Y creo que esa facilidad también tiene Enid para narrar con una voz muy poética, aunque ella dice que no escribe poesía, y yo digo que sí lo hace a través de su narrativa. Y bueno, definitivamente este libro, cuando ya Enid le puso punto final al manuscrito, le dije, este tiene que estar en Casa Futura, porque creo que sí hay textos fantásticos, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, en Soñar con el final, que es uno de los cuentos. La última vez fue un sueño, El color que dejas cuando te vas. Como un fruto herido a su manera, digamos que es un texto sobrenatural, ¿verdad? Pero, y un oficio generoso, que es también uno de mis cuentos favoritos. Pero la mayoría de estos cuentos tienen como una constante, y es que los horrores por los que pasan las protagonistas de cierta manera nos vinculan, y algo que hace Enid con mucha maestría en este libro es ponernos en los zapatos de las protagonistas. Pero, y de todas maneras, aunque de cierta manera ya les conté que es un ambiente muy oscuro, muy desolador, incluso muy lúgubre por momentos, hay algo de esperanza en varias de estas protagonistas que les permite encontrar esta luz, ¿no? Como esta luz al final del túnel que les permite, pues, controlar su vida, al menos a lo mejor no tienen el final que todos desearíamos como para cualquier personaje principal de un cuento, pero que de cierta manera es este último resquicio de luz por el que dicen, por aquí se va a escuchar mi voz, ¿no? Entonces, creo que ese libro y esta contundencia de frases que mencionan, y ojalá que ahorita nos puedas leer algo, pero es algo que está presente en todos los libros, y por eso justamente le pedí, ¿no? Que este libro estuviera en Casa Futura, porque creo que compagina muy bien con la colección que hemos ido armando con el paso de estos años. El libro pues se divide en cuatro apartados. El primero, Raíz que engendra raíz, que son textos que de cierta manera involucran este conflicto entre madres e hijas, ¿no? Tanto madres e hijas que se apoyan, como madres e hijas que se temen, ¿no? O madres e hijas que tienen algún conflicto, pues que las lleva como a cierta oscuridad. Jaulas de maleza, pues son textos relacionados con conflictos de pareja, relaciones un poco tóxicas de pronto, pero que justamente a través de la visión de las protagonistas pues nos lleva a entender también que la oscuridad pues no, más bien que la vida no es o blanca o negra, ¿no? Sino los matices. En oscurecimiento de la luz son
textos donde el duelo es como el tema principal. Y finalmente Hojas que se vuelven alas es este recurso de empoderamiento de los cuentos donde las protagonistas toman, digamos, esta oscuridad con las que fueron engendradas de pronto y se transforman en algo, ¿no? Algo esperanzador en algunas cosas, en algo terrible en otras, pero básicamente así se compone la organización de los cuentos. Ahorita pues bueno, ya quisiera como que comentáramos con algunas preguntas que quisiera hacerte, pero pues le cedo el uso de la voz a Carmen para que también nos cuente sus impresiones de este libro. Pues muchas gracias, para mí ha sido un honor muy grande que me hayan invitado a presentar esta obra de Enid, y esto lo digo porque yo creo que no me había pasado encontrarme con un libro que me doliera tanto leer. Es decir, es un libro muy, muy oscuro, muy cruel, y al fin me tocó esa sensación de que terminas un cuento y necesitas dejar pasar un tiempo porque se siente lo que las personajes experimentan, todas esas pérdidas por las que transitan, esos vínculos rotos, pues de alguna manera te afectan, incluso hasta todo lo sensorial que maneja Enid. Creo que eso sí se siente incluso más allá de la mente, ¿no? Incluso esta idea de que uno se está asfixiando también, de que uno se está pudriendo. Encontré mucha podredumbre en este libro, mucho dolor de garganta, mucha sensación de que está uno cubriéndose también de hongos, de tristeza, de vacío, de muerte. Es algo que me dejó un profundo dolor y hasta por eso yo vine herida también hoy. Entonces, la verdad es algo que te golpea en todos los sentidos. Y algo muy interesante que ahora estaba mencionando Giovanni sobre cómo estos 4 apartados parece que tienen como que ese eje temático de los vínculos, del duelo, de romper la realidad y crear uno su propio destino después de encontrarse con tantas heridas. Pero algo que me parece muy interesante es que a pesar de que son 4 apartados, estas sensaciones de vacío persisten a lo largo de todos los cuentos. Y de hecho algo que a mí me llama muchísimo la atención, pues además, sobre todo Enid, de que casi todos tus personajes principales son mujeres, creo que solo hay uno que no lo es, y todos ellos tienen unos vínculos muy frágiles que en algún momento se quiebran de una u otra forma. Me parece muy interesante cómo, por aquí hasta quise escribir eso, hay vínculos enfermos y relaciones extrañas donde alguien está sufriendo una ausencia, sí, pero hay otros donde quien sufre está experimentando ese dolor por una presencia que ojalá ya no estuviera allí. Entonces, todas esas lagunas que se están dando en hogares fragmentados, también algo muy interesante es que las casas son personajes, ¿sí? Las casas están sufriendo. Muchas de las acciones ocurren en espacios muy pequeños que están atormentados también por fenómenos naturales, y es algo que también encontré muy, muy constante allí. Y por eso les digo, es que uno siente que se te está cayendo la casa, que en cualquier momento va a haber un terremoto, que vas a quedar sepultada, que vas a estar en la oscuridad sin saber por qué estás cambiando algo dentro de ti, por qué estás temblando, por qué sangras, por qué te crece una rama. Es esa montaña rusa de emociones, de escenarios, de dolencias que va tejiendo Enid, y hace que cuando terminó un libro, recordé lo que me dijo mucho Jazz, ¿no? de su última obra, es esa sensación de que vas a necesitar un abrazo después, decías Jazz. Y yo pensaba eso, y me dejó principalmente esta duda, Enid, de por qué tanto dolor y cómo te sientes al haber plasmado todo esto. O sea, más allá de decir en tono de broma como de ¿estás bien? La verdad es que muchos de tus personajes, pues sí me quedé con esa sensación de querer hacer algo y no solo ver cómo se las lleva la tristeza, ¿no? Quisiera que os platicaras un poco de ello, cómo surge un proyecto tan triste y cómo esa tristeza sale de ti como autora, pasa también por Giovanni como editor, y cómo llega a nosotros como lectores. ¿Y ahora qué hacemos con tanto dolor? Bueno, sí estoy bien, eso es la buena noticia, creo. Pero bueno, de entrada, muchas gracias, Carmen, porque es la primera vez que coincidimos en un espacio como compañeras de mesa. Ya nos habíamos encontrado, pero me da mucho gusto que hayas leído mi libro.
Y bueno, como siempre, Giovanni acompañando mi camino al escribir, pues es algo que me hace muy feliz, porque además también creo que es importante mencionar que yo soy de Pachuca, y de repente dar el salto a poder presentarte en una librería de la Ciudad de México, en un espacio en otro estado, es un verdadero logro. Nosotros enfrentamos desde la tarea creadora como la tarea editorial un montón de retos, ¿no? Y entonces esto es un privilegio y me da mucho gusto platicarles hoy de mi libro. No sé cómo explicar la tristeza ni el dolor, me lo han dicho varias veces y eso como que ha enraizado en mí una suerte de culpa, perdón, no sé qué pasa, no sé cómo llegó a eso, la verdad creo que yo solamente cuando quiero escribir algo me siento y lo hago y no sé a dónde me lleva, pero suele ser que me lleva a estos lugares muy oscuros que creo que prefiero dejarlos en la hoja que traerlos a mi vida común y corriente, ¿no? Creo que hay una suerte de nostalgia, me lo dijeron hace muchos años, una vulnerabilidad biológica a la tristeza, y creo que prefiero como sacarla a través de las palabras. Este libro, ustedes lo ven y no llega ni a las 100 cuartillas. Me tomó 5 años escribirlo. Y es algo que ya les he comentado, yo escribo muy poquito, realmente necesito como que la vida me pase para poder sentarme y escribir algo que yo considere entregable para quienes siguen lo que hago, ¿no? Entonces este libro comenzó justo después de esa primera publicación, pasó la pandemia, pasé por muchas cosas, creo que también en mi vida, ahora estoy en mis altos 30, pero este libro comenzó como en esta etapa de búsqueda, de un momento en el que dije, ¿y ahora quién voy a ser, no? ¿Qué quiero ser? Toda mi vida quise escribir un libro y cuando lo tuve en mis manos dije, ¿quiero escribir 2 o 3 o solo era uno, no? Entonces, realmente creo que esto que se cuela en el libro pues es el resultado de haber estado tan viva y tan presente en las cosas que me han pasado, en la gente que he conocido, en los dolores que he vivido de una u otra manera, y al final la única manera que yo tengo de escribir es esto, ¿no? Yo quisiera hacer un cuento feliz y no me va a salir, se los prometo que no. Entonces no sé por qué, creo que es como parte de esta voz, ¿no? De lo que hablábamos hace rato. Tal vez ChatGPT nunca le han roto el corazón, ¿no? Pero creo que este enfrentamiento con mi propia vulnerabilidad y con mi propia historia y las de personas cercanas a mí están aquí muy, muy disfrazados, ¿no? Este libro para mí es más una transición, ¿no? Yo no sé cómo va a ser lo que voy a escribir más adelante. Sí, siempre estoy escribiendo, pero a veces nunca termino lo que hago, a veces dejo cosas como en borrador y vuelvo a ellas un año después, o tengo una versión y después la elimino y tengo otra. Entonces creo que realmente como que es más un trabajo de borradura lo que hago, pero sí, o sea, yo creo que esto que yo ofrezco hoy desde mi espíritu creativo tiene que ver con el respeto que le tengo al hecho de escribir, ¿no? Para mí sí existe la formación técnica, es importante, el hecho de haber podido acceder a un espacio como el FONCA, que aquí hay varios compañeros que ahora lo están pasando y espero que sea mejor su experiencia que la mía, pero sí creo que probarte y saber que habemos un montón de personas no solo creando, sino con gente que quiere crear y que a veces por alguna razón no lo puede hacer. Creo que todo eso tiene mucho que ver con la forma en la que reflexioné también sobre mi propio ejercicio, y al final estos cuentos yo no los ordené en estos 4 ejes, ¿no? Eso lo hizo Giovanni como editor, porque siempre le digo que tiene como un carácter aristotélico, ¿no? Clasificador, y lo hace, lo va a notar, por eso es editor, ¿no? O sea, yo la verdad fui haciendo los textos y le dije, hazlo tú, ¿no? Recuerdo que en el borrador que me regresó con algunas observaciones, sí le dije, aquí no soy editor, o sea, no puedes ser juez y parte, ¿no? Entonces
creo que dejé un poco como esa libertad y finalmente pues salió este libro que a mí me hace, o sea, me siento muy orgullosa porque lo digo cada que tengo oportunidad. La portada es un bodegón, ¿no? Es un bodegón donde hay muchos elementos del libro y para mí eso refleja lo que yo quiero que sea este libro, que sea una mesa oscura a la que yo los invito a comer, ¿no? Y les convido de estos pájaros muertos y de esta fruta podrida, porque creo que hay mucha belleza en las cosas que se mueren, ¿no? Entonces, pues yo quisiera ser más optimista y más luminosa, pero no puedo. Entonces, pues esto es lo que hago, esto es lo que escribo y me da muchísimo gusto que hoy también esté en un espacio que además tiene mucha tendencia a la ciencia ficción, ¿no? Yo acá no hago ciencia ficción, leo porque mi trabajo en la editorial pues es hacer corrección de estilo, ¿no? Como digamos de primera mano y me he influenciado y respeto mucho el trabajo de todos los que están aquí, que lo han hecho, pero es un género que yo no me atrevo a escribir, ¿no? Creo que nunca van a leer nada de sci-fi mío hasta el momento. Pero pues nada, muchas gracias por leerme, muchas gracias por estar hoy aquí y pues no sé qué quieran comentar al respecto. Bueno, de entrada, a ver si puedes leernos un fragmento del que quieras y a partir de ahí vamos a discutir y a preguntarte cosas. Con este fondo musical. Me va muy bien. Bueno, este texto, además sí les quiero contar que es resultado de un ejercicio en un taller en el que la premisa o la tarea era hablar de algo que te diera mucho miedo. Yo tengo ornitofobia y me dan miedo los pájaros y no solo me dan miedo, me dan mucho asco. Pero tengo que vivir en una constante contradicción porque también a veces me parecen bellísimas las aves, ¿no? Curiosamente, una de mis obras de teatro favoritas es un texto de Oscar Liera que se llama Los negros pájaros del adiós y eso inspiró a hacer este texto que se llama La noche del pájaro y tiene un epígrafe de Oscar Liera que dice: unos pájaros negros que vienen del mar, del fondo de la noche, y que no duermen y que al verlos producen vértigo. Desde la ventana la vio revoloteando en la punta del cenizaro. El cielo estaba oscurecido por nubes que anunciaban la lluvia y pronto aquel árbol gigante comenzaría a cerrar sus hojas para protegerse del agua. Aruma esperaba ese espectáculo cada que llovía. Emocionada, subió corriendo a su cuarto para entregar sus ojos a aquella fantasía. Instalada detrás de la ventana como para disfrutar una película, la niña vio un ave negra de cola larga volar por la punta del árbol. Desde sus ojos aún nuevos para muchas cosas, ese pájaro que volaba y se detenía, le pareció feísimo. Los había visto merodear antes por la quinta de su abuela, pero nunca había reparado en sus detalles. Miró con cuidado el cuerpo de esa bestia del aire. La oscuridad de sus plumas iridiscentes hacía que éstas se vieran azulosas, incluso bellas. Lo recorrió despacio, sin pudor. Encontró sus patas negras y su pico negro y su pecho negro. Al llegar a los ojos del animal, se sintió estremecida. Eran una bola amarillenta con un círculo negro en el centro que hacían ver al pájaro como un ser macabro y oscuro que la incomodó. La niña miró de nuevo hacia el cenicero. Era demasiado tarde para ver el cierre de las hojas. Había perdido el tiempo con el animal que para protegerse del agua había volado hacia la ventana. Aruma lo vio acercarse y decidió verlo un poco más. El ave caminaba cuidadosa por el alféizar cuando los ojos de ambos se encontraron. Se miraron por un rato. Lo hicieron con la misma extrañeza el uno por el otro. Parecía que el pájaro nunca había visto una niña como Aruma y la observaba como si ella fuera el animal extraño y oscuro. Voy a parar aquí, porque me gusta la banda sonora. Pero en realidad esta historia, con lo que sigue, es con una confusión entre el hermano muerto de la protagonista
y quién era el culpable, ¿no? Encontrar quién es el culpable, y ella encuentra en las aves como a ese culpable perfecto, ¿no? Entonces, para mí no hay nada más oscuro que la infancia, ¿no? Creo que hay un nivel de dependencia y de soledad y de incapacidad cuando se es niña, y esta personaje lo que hace es resolver esa culpa, ¿no? Y decir, yo sé que los pájaros mataron a mi hermano y los voy a castigar. Entonces, pues este desenlace va de cómo una niña enojada, sola, a la que se le ha muerto el hermano, decide que va a castigar a los pájaros. Y allí es cuando creo que entra como este lado a lo mejor oscurecido del que hablan. Pues eso, ¿no? ¿Qué harían ustedes si los pájaros o alguien que ustedes conozcan mató a su hermano? ¿Cómo lo castigarían, no? Entonces ahí es cuando a mí me gusta retorcer las cosas, y es cuando creo que se vuelve muy vívido lo que hago en ese sentido, como ¿qué haría yo? No sé, ¿qué canción escucharía yo para hacer eso? ¿Qué ropa me pondría yo para vengarme de alguien? O sea, creo que ese es más bien el proceso y así es como funciona, pero este es un poco el tono, ¿no? Mujeres en cualquiera de sus puntos vitales, ancianas, niñas, hay muchas niñas aquí, hay muchas niñas que sufren mucho, pero también creo que hay muchas niñas poderosas, ¿no? Porque al final tú decides cómo enfrentarte a ese destino de oscuridad. Y bueno, este texto es uno de los pocos que salió de una sentada, ¿no? Eso es muy difícil, y este texto salió así porque era una tarea además, ¿no? Pero pues así funciona. No sé. Pues hace rato que dijiste sobre la belleza en la muerte, me hizo pensar en la belleza en las mujeres que resisten, y justo se une con esta primera lectura, porque muchas de tus niñas, por un lado, tienen esos comportamientos tiernos en espacios oscuros, y en otros momentos se convierten en vengadoras. Y eso no solo pasa con las niñas, sino incluso tienes mujeres mayores, tienes mujeres maduras que en algún momento están tan cansadas de lo que las rodea que toman lo que ellos consideran justo y lo ejecutan. A mí me parece muy interesante cómo tú conviertes estas escenas, estos desenlaces a veces tan trágicos, en una hermosa muestra de resistencia. Y es como aceptar ese egoísmo de que también uno necesita luchar por su propia libertad a causa de lo que tenga que pasar, ¿no? Los pájaros, los perros, la pareja, el padre, todo aquello que se convierte pues en un estorbo, en un carcelario también. Todas estas fuerzas que mantienen a muchos personajes encerrados en sus hogares a pesar de que todo se está cayendo detrás, pues es algo que a mí me llama mucho por sobrevivir en este ambiente tan gótico. Y algo que yo quisiera preguntarte, a lo mejor más adelante puedes contestarlo también para que Giovanni nos diga sus impresiones sobre esta lectura, es ese acercamiento que tienes hacia lo botánico, que está presente en esta obra. También la comparte Giovanni. Entonces, cuando yo a ustedes los ubicaba, pues eran como las personas que escriben, los botánicos, ¿no? Por decirlo así, como con ese estilo tan enfocado en lo vegetal que a mí me parece maravilloso. Y esa es una duda que he tenido a lo largo de estos cuentos, donde se presentan mucho diferentes tipos de árboles, diferentes tipos de vegetación, de microorganismos, y también me hizo pensar un poco en la belleza de las plagas incluso, ¿no? La belleza de las larvas. Esos escenarios retorcidos en los que yo nunca hubiera podido aterrizarme de no ser por este libro. Y pues ahora sí que, a ver, ¿qué más nos dice Giovanni? Bueno, nada más para complementar la parte y que te puedas extender más en la exposición. Justamente creo que una de las cuestiones que más está presente en el libro es la presencia del entorno natural, ¿no? Tanto como en la parte botánica como en la parte de las plagas. Hay un cuento que se llama, y que me encanta el título, que se llama Dios no escucha cosas de gusanos, donde justamente lo que nos transmites aquí es la inquietud y el miedo muy real y muy latente también, pero a través de una metáfora muy bella de
hay que ver la tierra donde estamos sembrados para entender las plagas que pueden llegar a nosotros, ¿no? Entonces, creo que es una sensación muy siniestra y muy oscura que pones sobre la mesa, pero justamente lo haces a través de estas figuras como muy poéticas, ¿no? Acerca de la plaga, y eso pues me lleva a conectarlo con los desastres naturales que comentaba Carmen hace un momento. ¿Cómo llegaste, sobre todo, a la resolución de este proyecto, ¿no? Que bueno, parte de estos cuentos los trabajaste en el FONCA, pero ¿por qué el tema de desastres naturales, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo usaste la metáfora para adentrarla al cuerpo de los protagonistas? Bueno, de entrada quiero decir que mi primer encuentro como con el mundo natural pues ha sido por mi familia, ¿no? Yo tengo una familia donde hay muchas mujeres que creen que si te pones una hoja de ruda en el panteón ya no se te va a pegar un fantasma, ¿no? Entonces creo que eso pues ha imbuido toda mi visión del mundo, porque además soy muy observadora. Y no sé, a veces me estaciono un poco en los detalles cuando como algo, cuando tomo algo, cuando toco algo. Entonces, como que ese universo se fue creando a través del tiempo. Y creo que la pandemia me dio mucho tiempo de leer, sobre todo de investigar un tema que a mí me gusta mucho, que son los árboles. Para mí los árboles son como esta representación de la familia, que es un tema constante y que lo será, yo creo que por siempre en las cosas que hago, pero es esta familia como un poco infestada, ¿no? Y como estos troncos y estos brotes, entonces ahí como que hay todo un universo natural que viene de manera muy orgánica y que se va colando poco a poco, ¿no? Y que en el ejercicio de escribir un texto, pues no quieres hablar siempre del mismo árbol o solo decir el árbol, entonces hay como una tarea allí de investigar y de, pues sí, como de tratar de encontrar aquello que mejor cuadra con la imagen que tú quieres construir. En un primer momento, bueno, eso es lo que me pasa con el universo botánico. Y lo otro, el tema de desastres naturales, pues tuvo que ver más bien con una improvisación de inicio, porque el FONCA abría la convocatoria y tenía como 15 días para mandar el proyecto, y yo me acuerdo que escuché que alguien había dicho que pues tenías que tener un concepto para poder mandar algo, ¿no? Y como yo soy muy desordenada en mi escritura, pues dije, no tengo nada, ¿ahora qué voy a hacer, no? O sea, ¿qué hacen los que escriben? ¿Cómo le hacen? Y me acuerdo que tenía unas notas de haber visto una enciclopedia viejísima que hablaba de los desastres naturales, y pensé como en las posibilidades de renovar la narrativa de los desastres naturales desde una mirada literaria. Y el símil que yo encontré y que, o sea, me detuvo un momento a pensar cómo construirlo, fue que lo que le pasa a la tierra le pasa a tu cuerpo, ¿no? Yo he sentido deslaves y fracturas y he sentido como larvas, y he sentido cosas así como muy extrañas que yo veía reflejadas en el concepto, y ese fue mi proyecto. Dije, no tengo de otra, porque además la edad ya no me daba, y dije, si no lo hago ahorita no me voy a poder esperar más tiempo. Entonces pues me senté y dije, ¿qué vas a hacer con esto? Y traté como de ensamblarlo, y al final fue muy difícil para mí escribir ese proyecto. Hubo cuentos que no están aquí, que no van a salir nunca porque no me gustaron. Fue muy difícil encasillarme en hacer machar una idea con lo que yo ya había propuesto y escribir bajo esta lógica del cronograma y de las entregas. Entonces dije, tal vez jugué en mi propia contra, ¿no? Pero poco a poco fui también encontrando la soltura y resolviendo como de manera más existencial cómo encontrar esas similitudes y ese espacio cómodo al momento de escribir. Y esos cuentos que yo consideré los mejor acabados son los que están en este libro, ¿no? Pero
pero sí, me llené de enciclopedias, fui y compré una caja de así en una librería de viejo de 20,000 libros que después acabé regalando, pero creo que sí, o sea, estaba como muy clavada y creo que eso me hizo mucho daño y al final dije, tengo que separarme de todo esto y fue así como salió, ¿no? Pero en un inicio fue así y después dije, creo que es una buena idea, ¿no? Pero de entrada sí fue como, sé que sin un concepto no voy a poder llegar a esto y lo encuadré y después fue mucho más disfrutable. Bueno, pues a mí personalmente hubo unos cuentos que me rompieron, que me dolieron mucho, otros que me resultaron tan extraños gracias a todos estos juegos que haces. Y me gustaría hacerte una pregunta sobre el texto, El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo, porque me parece un cuento que siento que está un poco más alejado de los demás. Me brincó de repente este acercamiento un tanto como al terror un poco más clásico y me gustaría un poco que nos platicaras de él, de qué trasfondo hay por ahí, porque a mí me gusta mucho esta resignificación que haces de tus personajes, que en un momento parecen frágiles, luego están dubitativas, luego tienen un despunte tal que se vuelven personajes muy fuertes y a veces tienen hasta actitudes controversiales y ya no sabe uno si empatizar con ellos o sentir miedo de ellas o enorgullecerse de ellas también. Y creo que esta personaje en especial, pues sí fue una que me dejó con esa sensación de, ay, ojalá no me la encuentre nunca, ¿no? Bueno, de entrada, a mí me gusta mucho el cine de terror, específicamente el giallo, no sé cómo se pronuncia bien. Siempre he sido muy fan de Dario Argento y por él llegué a una recomendación, bueno, por lo que publican él, a una recomendación de una película que se llama El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo, o sea, lo tomé de la película y yo pensaba que las lágrimas, o sea, que el cuerpo llora de muchas formas, ¿no? O sea, no solamente lloras con los ojos y algo que me parecía como terriblemente femenino, pues era la sangre. Entonces este texto de hecho estuvo publicado en Semillas de Sauce, que es el blog de una compañera, Xochitl Lagunes, y la idea o la encomienda era hacer un texto de vampiros para mí, ¿no? Esta fue como, y quiero hacerlo, y sí, de hecho a mí también me descolocó hacerlo, pero me gustó pensar en esto, como en esta idea de la sangre y de la mujer carnal y de lo sorpresivo que es para nosotras tener este cuerpo que tenemos y el hecho de la sangre, ¿no? O sea, cuando yo escucho que una mujer dice que le da miedo la sangre, digo, ¿cuál sangre? ¿No? ¿La de otros? ¿La que te cortas? O sea, es algo que con lo que convives toda tu vida adulta y la sangre creo que, pues sí, tiene como muchos significados en lo personal, o sea, como una mujer, creo que es un camino como para explorar, entonces para mí iba por esa parte, ¿no? Como entender la sangre como algo que podía ser erótico, la sexualidad de las mujeres como algo que puede ser vampírico y nada, me gustó escribirlo y me gustó pensar en ese cine que me gusta y creo que sí, en efecto es un texto que salta mucho, pero pues fue interesante el ejercicio y esta idea de como ese erotismo llevado a la exageración de que quiero comer realmente y lo voy a hacer, ¿no? Entonces pues nada, fue muy divertido escribir ese texto en realidad. Un pedacito si quieren de ese. Bueno, el título es así, El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo, y les voy a leer un pedacito. Y dice, cuando el cuerpo sangra, tú sientes que llora. La última vez que te vino la regla no pudiste resistir. Al bañarte, viste esas lágrimas escarlatas que salían del centro de tu cuerpo y cómo escurrieron lentas y pesadas por tus muslos y piernas. Algo te incitó a probarlas. Con tu meñique llevaste esa sangre a tu boca y te gustó el sabor a sal y a fierro. Viste cómo, al mezclarse con el agua, tus lágrimas se hicieron ligeras y desaparecieron por la coladera. Hace unas semanas que sientes como si algo extraño sucediera en tu cuerpo. La luz ha comenzado a molestarte más de lo normal y experimentas un placer desmedido cuando pruebas la carne, o la sangre de la carne, o tu propia sangre.
El otro día comiste la carne cruda en plena madrugada y fue lo único que calmó tu hambre. Nunca antes te había sucedido. Te sientes extraña. El olor de tu cuerpo se ha vuelto más fuerte y la intensidad de tus besos y caricias se ha tornado violenta. Te lo ha dicho Fabián. Le has escrito por días y se ha negado a verte, pero el fuego que sientes desde tu centro te enloquece. Si tuvieras un novio, uno de verdad, todo sería más fácil. Así no tendrías que soportar a este ridículo amigo intermitente que te dice esas cosas sin filtro alguno. Entonces recuerdas a un tipo de Tinder y decides escribirle. Total, solo quieres desahogar esta ansiedad que te ha hecho morderte la lengua hasta sangrar un poquito. Otra vez el sabor de tu sangre, que es oscura y es clara, brillante y opaca, dependiendo de la posición de la luz. Hace que te sientas como un animal. Lo llamas, quedan de verse en la noche, te dice que pasará por ti. Te pones un vestido negro de satín con los tirantes tipo espagueti. Eliges el abrigo rojo que te cubre casi por completo y pones perfume en toda tu ropa y detrás de cada oreja. Es verdad que tu olor ha cambiado de forma inexplicable, pero tendrás que disimular. Te maquillas solo un poco, no quieres que tus padres te interroguen al verte salir por la puerta. Tu cita espera por ti en el parque cerca de tu casa. Caminas hacia allá. Te sientes especialmente intensa esa noche, explosiva. Un gruñido sale de tu estómago alborotado, pero el trajinar de tus tacones lo deja en segundo plano. Lo ves allí, recargado en su coche, con cierto aire de grandeza y salivas, como si vieras un plato de fresas. Lo habías visto solo una vez. El tipo no te gusta tanto porque es pretencioso y aburrido, pero al menos es alto y lo último que quieres hacer con él esta noche es platicar. Se saludan con un beso en la mejilla y sientes cómo sus ojos pasan por tu cuerpo de pies a cabeza. Sabes que quiere lo mismo. Suben al auto y lo besas sin titubeos. Su lengua atraviesa, pasea por tu boca como saboreando una almeja y te derramas un poco. Sientes placer y furia y hambre. Bajas con tu lengua por su cuello, observas una vena que le palpita con fuerza. Tu vista es aguda, pareciera que observas todo como amplificado por una lupa. Te quedas allí un rato, en esa piel salada que vibra. Él se siente algo nervioso y te pide que paren. Están en un parque a la vista de todos y aunque ya es de noche, no le parece el mejor lugar para hacerlo. Van en busca de un lugar escondido. Es poco el tiempo que tardan en llegar a una zona de bodegas cerca de un supermercado. No hay gente cerca, ni luces, ni nada que los interrumpa. Entonces te toca, lo tocas, se ven a los ojos. De nuevo la vena que palpita en su cuello. Lo muerdes un poco mientras lo besas y la carne de sus labios se hincha. Él toca tu espalda mientras te busca y el cierre del vestido, pero le cuesta encontrarlo. Le ayudas un poco y te quitas el abrigo. Dejas que juegue con su mano debajo del vestido. ¿Qué es esa sensación? Dentro, en tu útero y en tus tripas y en cada órgano de tu cuerpo sientes un fuego que te invita a morderlo, a arrancarle la carne, a chuparle los huesos. Le pides que vayan al asiento trasero. Y ya en esa parte del coche, al sentir la firmeza de su ariete, sabes que es el momento. No hay presa más fácil que un hombre excitado. Lo muerdes un poco más fuerte. Una gotita de sangre brota de su labio herido. Se queja, pero sigues con el beso. Esa gota sobre tu lengua te vuelve eléctrica, movida por un hambre voraz, y atacas. Le clavas los dientes en el cuello mientras él forcejea e intenta zafarse de ti, pero le es imposible. Tus dientes se han prendido de la vena que le palpitaba coqueta hace un momento. Tu fuerza es descomunal y desconocida para ti, y bebes hambrienta de su sangre hasta que el hombre deja de moverse. Prendida de su cuello, sientes un placer nuevo, nunca antes experimentado, que te ilumina la mirada y te ha afilado los colmillos. Lágrimas nacen de su cuello lastimado. Tu aguda visión percibe en ellas todos los tonos del rojo: púrpura, bermejo, encarnadino, granate, fuego, vinoso, cereza, eritreo, hermoso y extraño color que ahora te alimenta. Muchísimas gracias. Pues bueno, creo que ya casi se nos acaba el tiempo, entonces todavía tenemos creo que un momento para preguntas, comentarios. No sé si alguien, quien ya leyó el libro, también estaría increíble escuchar
algo para mí. Adelante. O Carmen, bueno, no sé si quieres decir algo todavía. Bueno, en lo que se anima. También, Enid, me gustó muchísimo este detalle de que ciertos elementos se presentan en un par de cuentos, es decir, como si existiera esta continuidad dentro de tu universo narrativo. Ahorita que estabas leyendo este asunto de morderse los labios como una señal placentera, igual en otro cuento también, ahí hay una mordida de labios, pero esa causa un dolor para olvidar los problemas, ¿no? Mejor concentrarme en un dolor físico que en uno mental. Me parece también muy rico este tipo de detalles que van como hilándose, porque me hace ver como a todo tu libro pues como un tejido, ¿no? Y hay por ahí partes que se encuentran, que forman imágenes más grandes, hay otros que son como pequeños detalles que los ves más adelante y dices, mira, aquí también le pasa esto a esta chica. Ahora que hablabas de la sangre, también la sangre es un elemento que se menciona por allí en diferentes formas, en menstruación, en aborto, en pérdidas, en sufrir alguna pérdida de un miembro, por ejemplo, en mordiscos y ese tipo de continuación que vas construyendo, pues a mí también se me hace muy interesante porque es justo lo que ayuda a identificar ciertas obsesiones tuyas o ciertas imágenes que te gustan y las plasmas más adelante por ahí, y ese detalle de la continuidad también es algo que forma el estilo de un escritor, es algo que disfruté mucho también, y pues que le dio esa forma, ¿no? a un libro como una obra completa y no tanto como a diferentes cuentos individuales puestos allí para cerrar un proyecto, ¿no? Es algo que te celebro mucho también, y pues a ver si alguien tiene alguna duda, comentario, aquí para Enid, para Giovanni, ellos como editores de Casa Futura también, tiene convocatoria abierta todavía para la tercera edición de Liminales, que pues aprovechen el momento. Si alguien tiene dudas, me pediría me apoye pasando aquí al frente para el micrófono. Hola, ustedes. Todavía no lo leo, pero sí lo voy a comprar. Ya dijiste que te influencian mucho las películas de diálogo, pero en cuanto a literatura, ¿qué autores o qué tipo de libros te han influenciado? Bueno, primero gracias, porque como dice un maestro que tenemos en Pachuca, es como compren libros de escritores vivos porque los muertos ya no lo necesitan. Pues es que a veces mis influencias literarias están muy dispares de otras influencias, por ejemplo, como cinematográficas o musicales, ¿no? Por ejemplo, creo que el cine es algo que alimenta más mi deseo de escribir algo oscuro, o como que me ayuda mucho más a construir imágenes que otras escrituras en el sentido de lo oscuro, ¿no? Por ejemplo, hay un escritor que celebro mucho, que además hoy está teniendo espacios en México, que se llama Mia Couto. Ha llenado mi mente de imágenes muy mágicas y sobre todo muy periféricas, y creo que eso es algo que me gusta mucho. Por ejemplo, pues es que me gustan muchas escritoras. En este momento me gusta mucho lo que hace Xochitl Lagunes, me gusta mucho el trabajo de Carmen, me gusta mucho el trabajo de Raquel Hoyos. Sí, he ido a las góticas de manera muy clásica, digamos, me encantan Amparo Dávila, Shirley Jackson, me gusta mucho lo que hacen las norteamericanas, pero también hay trabajo académico que me influye mucho, que es, por ejemplo, me gusta lo que hace Bell Hooks, ¿no? Que es una académica que pues nada que ver con este tipo de cosas, pero sí creo que soy mucho más abierta al momento de leer que al momento de ver cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final creo que, y es algo que todos quienes estamos aquí, que de alguna forma compartimos el hecho de escribir, como que todo lo que vemos, escuchamos, probamos, leemos, influye de alguna manera en lo que escribimos, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho también lo que hace Sofía Segovia, que es una escritora de Monterrey
tiene una novela bellísima que se llama El murmullo de las abejas. Por ejemplo, esa escritura me gusta un montón, me gusta como esta narrativa que es como más contemporánea, el ensayo. Lidia Yuknavich ha sido una escritora que ha influenciado mucho mi trabajo. Ella tiene un ensayo que se llama La cronología del agua y justo es una escritura corporal. De hecho, la primera vez que yo escuché el término de escritura corporal fue con ella en unos talleres que daba. Entonces, pues creo que podría mencionar como estas influencias por lo pronto, ¿no? Pero muchas gracias. Y pues si no hay algún otro comentario o cuestión, pues yo les agradezco mucho, les invito a que conozcan el trabajo de Casa Futura y que pues que nos apoyemos entre todos, porque creo que el hacer comunidad es lo que nos permite hoy ocupar estos espacios y que sobre todo me hace muy feliz ver tantas mujeres escribiendo y creo que eso ya no se va a detener y eso lo celebro mucho. Entonces, pues muchas gracias y muchas felicidades al coalicionador por este evento. Gracias.